Gracias. Quiero empezar agradeciendo su presencia, agradecer al presidente del Instituto por su generosidad permanente y su respaldo constante, agradecer a los miembros del directorio que están aquí presentes, a Daniel Haddad, que además de ser un extraordinario y exitoso periodista, es un ejemplo de lo que es un emprendedor del siglo XXI, una mezcla de empresario y líder en el manejo de la tecnología, que permite que la defensa de la libertad y la democracia en español tenga un medio tan importante como Infobae. Quiero agradecer a los amigos y colegas que han hecho comentarios sobre los ensayos respecto a Venezuela, Nicaragua y respecto a Chile. Y dicho esto, también agradecer a mi familia que está aquí presente y a los amigos. Comienzo la descripción de este libro, Ensayos sobre Libertad y Democracia, leyendo el prólogo, la dedicatoria, porque cada que presento un libro, el libro tiene una dedicatoria. El anterior libro estuvo dedicado a mi fallecido padre, pero este libro está dedicado de la siguiente manera. Dice: a las víctimas del terrorismo de Estado, con el que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua someten a los pueblos, a los presos, perseguidos y exiliados políticos de las Américas, símbolos vivos del oprobio que señala a los indiferentes como corresponsables de esta infamia. O sea, estamos hablando de un hecho de realidad. Lo que hace este libro es presentar realidad objetiva. Realidad objetiva separada, resumida, clasificada, en hechos y en momentos que se han desarrollado el año pasado, el año 2021, y que son presentados aquí a través de un índice muy bien preparado por nuestro editor, don Kiko Arrocha, también aquí presente, que empieza con un primer capítulo sobre libertad y democracia, cuyo primer tratamiento, cuyo primer ensayo es el de la rebelión como supremo recurso contra la tiranía y la opresión. Porque eso es. Si ustedes revisan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo considerando declara que es importante generar una situación de derecho para evitar que los pueblos y los seres humanos se vean forzados a acudir a la rebelión, que es el recurso legítimo contra la tiranía y la opresión. Después un segundo capítulo que habla de castrochavismo y terrorismo de Estado, porque el castrochavismo, como ustedes lo conocen, no es una organización política, es una organización criminal que, liderada por la dictadura de Cuba, integra a las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y trata de expandirse a través de mecanismos como el Foro de Sao Paulo, como las FARC, como la manipulación de sus medios de comunicación, como narrativas falsificadas en todas las Américas para conspirar permanentemente contra la libertad y la democracia. Después hablamos del sistema interamericano en una llamada que es permanente, que no ha cesado ni cesará, que es la de decirle a los administradores de la Organización de Estados Americanos y de este sistema que la democracia, como lo establece el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, que quiere decir el más importante de los tratados que se puede firmar y que por lo tanto es ley para todos los países de las Américas. Esa carta declara que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo. Y esa democracia suplantada, esa democracia falsificada, esa democracia atacada en diferentes niveles y en diferentes países, merece una acción más positiva de la gente encargada de hacer cumplir esa ley. No es que no hay leyes, es que no se cumplen. Y el hecho de que no se cumplan no quiere decir que han desaparecido. Sirven para señalar primero quiénes las violan y quiénes, que estando en la obligación de hacerlas cumplir, no hacen todo lo que debieran. Y en ese escenario nuestro reclamo
nuestro pedido, nuestra sugerencia y nuestra propuesta de participación. Es decir, que la Carta Democrática Interamericana tiene que ser aplicada, tiene que ser fortalecida y que ese es el instrumento de lucha diaria contra las dictaduras. Después tenemos ensayos por países: Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, el Perú. Desarrollar cada uno de los temas que aquí se presentan sería muy largo, por eso los invito a leer el libro, que es un contenido de ensayos, porque el ensayo es la figura literaria de la prosa corta que nos permite presentar temas, y en todos estos trabajos que se han publicado en Infobae y que hay un par que han sido posteriores a esas publicaciones, ustedes van a encontrar tres elementos. Primero, la realidad objetiva. Yo no escribo sobre cuestiones que no son reales. Todos mis trabajos están basados en un planteamiento de hechos verificables. Segundo, esos hechos verificables generan un análisis en el marco de referencia no de lo que debe ser, sino de lo que es, de lo que manda la ley internacional, la ley nacional, la ley moral, la ley universal que rige para la libertad y para el fundamento de una sociedad justa. Y tercero, una propuesta que a veces es una crítica, que a veces es una sugerencia y que en ocasiones recoge las opiniones de lo que la gente está pensando. Yo quiero recordar que la libertad republicana tiene y está fundada en el concepto de no dominación. La libertad no es el libre albedrío, la libertad propia tiene como límite la libertad de los demás. Y en esa señal tenemos el concepto de libertad republicana, que nos permite entender que la libertad es el ejercicio de las iniciativas y del ser humano para llevar adelante la realización de lo que la Constitución americana llama la búsqueda de la felicidad. Quiero decirles que en este libro recogemos varios conceptos que han sido citados. Las dos Américas, siguen existiendo dos Américas, es la característica de la región en el siglo XXI, pero yo he avanzado mejorando la definición del concepto. Cuando escribí el libro que menciona Daniel Haddad, las dos Américas representaban el eje de confrontación entre la dictadura, el grupo de dictaduras que atacaban a la democracia. Eso sigue existiendo, pero el grupo de dictaduras es hoy día crimen organizado transnacional, porque los hechos demuestran con toda claridad que la organización liderada por Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con un pie puesto en Chile con Boric, en el Perú con Castillo y con diagnóstico reservado con Petro en Colombia, y con dos gobiernos paradictatoriales, el de Argentina con Fernández Kirchner y el de México con López Obrador, no responden a una ideología, no responden a una posición política, ni siquiera a una propuesta programática. Son crimen organizado. Protegen la violación de derechos humanos, protegen la explotación y el esclavismo en el siglo XXI, hecha por Cuba a través de los médicos esclavos y el sistema de internacionalistas, protegen la tortura, protegen la impunidad y son narcoestados. Y están buscando a través de ese sistema de dominación protegerse a sí mismos, porque ustedes revisan el gran cuadro de honor de lo que es el castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Todos los que lo lideran son criminales que tienen que permanecer en el poder para no terminar en una cárcel. Entonces, el eje de confrontación de hoy día es democracia versus crimen organizado, que se llama castrochavismo. Este libro, entre otras cosas, por esa dedicatoria que les he leído, busca hacer una reflexión para que no coexistamos con las atrocidades. La vida en los países que no están afectados, no todavía, por este tipo de agresión, es plácida, es tranquila, pero eso pasa hasta que llega. Y no podemos coexistir con la atrocidad de los presos políticos. Yo he sido preso político, solo por 4 noches.
en la última dictadura de Bolivia del año 80. Y eso es una atrocidad que solamente se puede reflejar si lo has vivido. Aquí hay un preso político de casi 23 años, Armando Valladares. Aquí hay una cantidad de gente que se ha librado de la tortura, que se ha librado de la persecución. Eso está existiendo hoy día en tiempo real. Los jóvenes que han salido el año pasado en el 11J en Cuba a reclamar por patria y vida y por comida, por alimento, están siendo procesados y condenados, como lo ha reflejado Daniel Haddad, a años de cárcel, a décadas de cárcel, y la gente que no ha salido y tiene un blog, a 5 años de prisión. No podemos coexistir con la atrocidad de la persecución política contra las ideas, no podemos coexistir con la atrocidad de los presos políticos, los torturados y los exiliados. Miami es la capital del exilio, la Florida es el estado capital del exilio latinoamericano. El Inter-American Institute for Democracy nace por el crecimiento de ese exilio, que cuando yo llego a los Estados Unidos perseguido el año 2003, simplemente tenía el exilio cubano y los resabios de los exilios de las guerras civiles de la década de los 80. Y empiezan a llegar los venezolanos, y después llegan argentinos de Kirchner, y después llegan ecuatorianos perseguidos por Correa, y después llegan más venezolanos, y llegan nicaragüenses, y empiezan a llegar centroamericanos. No podemos coexistir con la persecución. El exilio es un hecho de anormalidad que fuerza a la gente a vivir donde no quiere, porque la gente está mejor viviendo en las condiciones que sean en su casa, en su país, en el lugar donde ha nacido. Y tenemos más de 7 millones de venezolanos, pero nos olvidamos con esa noticia que la dictadura de Cuba ha exiliado a más del 50% de su población los últimos 63 años. No podemos coexistir con eso, por eso hablamos de libertad y democracia. Termino simplemente diciéndoles que todo esto que puede parecer una descripción pesimista es un reflejo de optimismo. Porque la libertad siempre ha sido desafiada, la libertad siempre ha sido acosada, la libertad siempre ha sido arrinconada, pero la libertad siempre ha ganado, es la historia de la humanidad. Y les quiero contar que la libertad está ganando en las Américas, que la libertad y la democracia atacadas por la conspiración permanente del grupo criminal que es el castrochavismo, contra la metodología cubana establecida desde el año 1959 está ganando. Se puede observar y hacer el análisis al que casi nos tiene acostumbrada la narrativa pesimista de decir sí, pero ya ahora Colombia, y ahora viene el Brasil, y qué va a pasar con la Argentina, y México ¿dónde irá? La democracia tiene crisis permanentes, la democracia no está bien, pero las dictaduras de crimen organizado están peor. Miren ustedes cómo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no tienen economía. No hay, Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. Venezuela y Nicaragua son países que están prestándose para pagar los intereses del préstamo anterior y para tratar de pagar los sueldos. Están en una crisis económica terminal y no hay quien los salve. No tienen pueblo. Tienen que encarcelar a todos los candidatos en Nicaragua para simular una elección. Y en Bolivia hay 98 presos políticos por la misma situación, y todo lo que se dice oposición, que es oposición funcional y que ha pasado de ser oposición funcional a ser rehén, tienen juicios y tienen persecución política para que hagan lo que el régimen quiere y simulen de esa manera alguna forma de democracia. Y lo que pasa en Bolivia está pasando en los otros países. No hay pueblo. Tampoco tienen narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? ¿Quién se cree el cuento de que hay una revolución en un asalto sanguinario al poder? ¿Quién se cree en el éxito del deporte cubano, o en el éxito del sistema de salud cubano, o en el del nuevo hombre de Cuba que proclamaba Fidel Castro, que es ahora el que le está pidiendo pan y vida, y al que están encarcelando y al que están obligando a salir al exilio? No hay narrativa. Y además están en evidencia. Antes navegaban con careta política, hoy día no les queda sino la careta de delincuentes organizados que sostienen narcoestados. Entonces, siendo esas las buenas noticias, yo les digo que tenemos la certeza moral de la victoria, tenemos el hecho de la certeza histórica de la victoria, porque la libertad siempre ha triunfado. Y estamos en un momento en el que, más allá de los pesimismos, los llamo a difundir, los llamo a proponer, los llamo a llenar
el espacio de la narrativa de la verdad, porque en el espacio, en el universo, no hay espacio vacío, algo lo llena. Y si los defensores de la libertad, la gente libre, sigue en silencio y no habla, y no proclama, y no defiende la libertad, ese espacio va a ser llenado, como estaba hasta hace poco, por la narrativa falsificada de la mentira en la cual el castrochavismo es un experto. Hay que llenar esos espacios con la narrativa de la verdad, de la libertad y de la democracia, y ese es el aporte que quiero hacer hoy día con este nuevo libro sobre libertad y democracia. Muchas gracias.